Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nada, me presento y voy a ser súper breve porque yo no soy el protagonista de esto, sino que soy un vil también espectador. Eh, bueno, mi nombre es Carlos Silva y voy a dar un poco el marco institucional de esto. Esta es una conversación, una invitación a la destacada artista Ofelia Andraes como invitada central, pero esto se enmarca en una iniciativa específica que nace del taller de pintura de la profesora Paz Castañeda de nuestra Escuela de Bellas Artes, y obviamente, dado el valor de nuestra invitada y el antecedente eh, que nos va a presentar también la profesora, nos interesa de que esto sea una conversión súper como, bueno, amena, pero también profunda en aspectos del rigor y el oficio y la práctica de la pintura. Eso nos convoca y también, bueno, extenderlo a otras posibilidades y otros diálogos que puedan surgir, particularmente, claro, como mi afinidad con el tema de la traducción fotográfica, que es algo que me inquieta a mí, pero es un tópico que quizás podría aparecer, y así otros. Pero básicamente nos vamos a concentrar en este diálogo entre Ofelia y Paz. Eso, voy a hacer una presentación breve inicial, de hecho para no ser ni errático ni excesivo, estoy un poco viendo la información que la misma Ofelia instala en su página, que me parece súper también acotada y precisa. Eh, Voy a leer rápidamente para hacer la presentación. Ofelia Andraes es pintora chilena de marcado estilo realista, nace el 29 de septiembre de 1982 en Santiago de Chile. El año 1983 sus padres migran a Buenos Aires, Argentina, ciudad en la que reside con sus hermanas y su madre hasta 1992. De regreso a Chile, a la edad de 10 años, comienza a pintar al óleo de manera autodidacta. Al año siguiente ingresa a un taller de pintura y comienza su aprendizaje formal, donde obtiene sus primeros acercamientos a las técnicas de la pintura y el dibujo, haciendo especial hincapié en la técnica del óleo. Entre 1997 y el 2000 estudia en el Liceo Experimental Artístico, egresando como técnico en artes visuales con mención en pintura y gráfica. Ya en su primer periodo de formación participa en concursos artísticos donde obtiene premios y distinciones, además de la participación en numerosas exposiciones colectivas, algunas como el Ministerio de Educación el 99, Galería Bucci el 99 también, Centro Cultural Carmen el 98, entre otras, culminando con su primera exposición de carácter individual en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile el 2000. Posteriormente estudia licenciatura en Artes Visuales con mención pintura en la Universidad de Chile, institución en la cual también obtiene el título profesional de pintora. En el 2010 pasa eso, y entre el 2012 y el 2014 reside en Londres, Reino Unido. El año 2015 funda el Taller de Ofelia, donde imparte talleres de pintura y técnicas antiguas, destacando una investigación personal basada en el aspecto técnico y ancestral en el empleo de los materiales de pintura al óleo, que es parte integral de su propia obra pictórica, y es el enfoque de la línea de sus clases. Ha impartido talleres y workshops en Chile y en el extranjero. El 2020 comienza a trabajar en Dióprica, línea curatorial de exposiciones. Actualmente vive y trabaja en Santiago de Chile. Eso, nada, solo, bueno, vuelvo a agradecer a Ofelia tu presencia y a Paz por la iniciativa en torno como hasta darle intensidad a lo que pasa en la escuela, y las dejo a las dos. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, gracias a todos. Hay casi 50 personas interesadas en escuchar a la Ofelia, así que efectivamente se comprueba que valía la pena abrir esta actividad, que en principio era solo para los alumnos de mis cursos de pintura, a toda la comunidad. El trabajo de la Ofelia es un trabajo cada vez más conocido y valorado por sectores que en algún momento yo creo que no tenían incorporada la pintura realista dentro de lo que se podía considerar como arte contemporáneo. Y quería partir por cuando tuve que ponerle un nombre al conversatorio, escogí la persistencia de la pintura.
y me gusta la palabra persistencia porque es como una mezcla entre perdurar, o sea, que trasciende en el tiempo, y insistir, que es como esta cosa voluntariosa de seguir pintando. Así que esa persistencia es lo que puede verse en todo el trabajo de la Ofelia. Ya sabemos, por lo que decía Carlos, que ella empezó muy chiquita a pintar al óleo, a los 11 años, igual que Velázquez, Ofelia. ¿En serio? Ah, Igual que Velázquez, a los 11 sí. años. Ahí entré al Y taller a los 11. yo quería preguntarte si el hecho de haber partido pintando al óleo tan chica, de alguna manera determina que la pintura sea tu lenguaje principal. Es como cuando uno es chico y aprende un idioma y en el fondo ese termina siendo tu lengua materna. Entonces, como que la pintura, por el hecho que tú empezaste tan chiquitita, fuera tu lengua materna en términos artísticos. Sí, ¿Cómo lo ves? es realmente un poco así, porque cuando uno empieza muy chico, claro, ni siquiera conoce muchas palabras del idioma hablado incluso. Yo era una niña muy extremadamente tímida, introvertida y callada también, entonces a los 11 años como que esto del taller de pintura fue como una revelación para mí, porque me di cuenta y descubrí en el fondo que eso era lo que iba a hacer toda mi vida. Cuando entré al taller de pintura, bueno, de mi primera profesora que tuve, yo antes había empezado a pintar sola, autodidactamente, así como, y antes también dibujaba, pintaba, pero sin clase. Así que fue genial porque, claro, encontré un lenguaje para expresarme más realmente, en el fondo, porque bueno, yo sé que no a todo el mundo le interesan los temas de astrología, pero yo nací con Mercurio retrógrado, entonces para mí estar más callada y ser muy tímida y muy introvertida era muy muy mi manera de ser. Entonces con la pintura pasa que claramente se vuelve una manera de expresarme distinta y mucho más amplia también y básica. No sé. Ahora tú entraste a estudiar a la Universidad de Chile, que tiene una escuela de pintura que es como heredera de la escuela manchística, ¿cierto? Heredera de Juan Francisco González, Pablo Burjar, Adolfo Kuh, Gonzalo Díaz, la Natalia Babarovich, toda una escuela de pintura como muy acotada, digamos, en términos visuales. ¿Tú entraste ahí por algo que te interesaba en particular? ¿Sabías de esto, de esta marca, esta huella en el fondo de la Universidad de Chile respecto a la pintura? Mira, probablemente ya haya tenido un poco como una línea intelectual desde mi primer taller de pintura con mi profesora que también estudió en la Universidad de Chile, claro que en otra época, con otros maestros, qué sé yo. Así que probablemente para mí cuando yo salí del liceo artístico, en el cual yo tuve una educación con mucho más amplia, mucho más ecléctica de estilos, de profesores de todas las escuelas además. De todas maneras, averiguando un poquito después de lo que había, de las posibilidades que habían para estudiar, me di cuenta que el estilo, la tradición y qué sé yo, y la línea intelectual de la Universidad de Chile era lo más, así como lo más parecido a lo que eran mis intereses también, como, de mi línea. Así que no, nunca hubo otra opción en mi cabeza, tampoco porque, bueno, siempre trato de ir a lo mejor, de aprender de los mejores, ¿cómo se dice? Maestros, no sé. Entonces pensé la Universidad de Chile es la institución más antigua, es la que tiene más prestigio, es la que tiene más tradición, así que bueno, voy ahí, no hay otra escuela para mí. Y tuve suerte porque en ese año que entré habían exámenes y prueba especial, que era como con obra, trabajo, ir a hacer dibujo, qué sé yo, hacer una entrevista, no era la pura prueba de aptitud, que es un poco nefasto ahora porque
Realmente a veces entra mucha gente que no tiene aptitudes artísticas, pues, solo tiene a lo mejor ganas, no sé, curiosidad. Entonces hay mucha deserción después. ¿Y con qué te encontraste en esa escuela? ¿Te encontraste con una escuela que acogía el lenguaje de la pintura, lo cuestionaba, se planteaba como una opción válida para producir arte contemporáneo? No, la Universidad de Chile no fue un proceso fácil para mí, más bien difícil porque hay mucho, es loco porque la Universidad de Chile tiene como una tradición media así decimonónica, pero también tiene por otro lado un prejuicio terrible con la pintura, figurativa también, sobre todo. Y en el mismo taller de pintura ocurre eso mismo, entonces es súper conflictivo para uno. Hay mucha gente que deja de pintar por eso, la influencia de, no sé, Gonzalo Díaz, por ejemplo, que siempre predica que la pintura es una lengua muerta, entonces no se le da mucho, no era difícil esa situación, realmente no me sentí ¿Y muy agradable. cuál fue tu manera de resistir todo eso? ¿Cómo hiciste resistencia a todo ese conflicto? Bueno, yo siempre tuve siempre he estado convencida de que lo único que puedo hacer es pintar, y como yo ya tenía, cuando entré a la Chile yo tenía 20 años, o sea, no entré directamente al tiro después del liceo, así que ya tenía, digamos que 10 años pintando y estudiando también. Así es que entré como pensando en que esta era quizás la última escuela de tipo institucional a la que yo iba a ir y que iba a estar de paso y que me iba a aprovechar al máximo todo lo que me sirviera, y lo que no, hay que desecharlo. Así que creo que hay rasgos de la personalidad, del carácter de cada uno que es lo que en el fondo te acompaña o no te acompaña en este tipo de situaciones que son súper adversas igual, psicológicamente hablando, emocionalmente. Yo he visto mucha gente que dejó de pintar y se lavó el cerebro y se le metieron todos esos prejuicios que existen todavía. Así que también me di cuenta cuando terminé la universidad que era una institución tremendamente castradora y normativa, y eso fue muy terrible igual de eso, tratar de salir de la Universidad de Chile, después de años incluso. Disculpa, ¿Mm? perdona que Bernie, te interrumpa, pero... ¿Ah? las preguntas al Al final final, y ya, por Sí. chat. perdón. Anótalo, Por chat. anótalo. Bueno, yo tuve una experiencia parecida en ese sentido, sé de lo que habla, porque yo estudié en el ARCIS, que era la escuela de la experimentación, de las instalaciones, y tuve esa misma resistencia, y yo siempre vi como al final, como un plus, el hecho de que por esa resistencia y ese cuestionamiento constante que hubo sobre la pintura, como que aumentó mi capacidad reflexiva, es como que tuve que pensar más, sí. Tuve que defender muchas veces la pintura, y eso hizo que tal vez profundizara más en qué significaba pintar en ese momento y ahora también, qué significa pintar en el mundo del arte contemporáneo. Te iba a decir que a propósito de la lengua muerta, hay un pintor europeo que era pintor abstracto y después se cambió al realismo, y a Víctor Arica, y que decía, si la pintura está muerta, yo soy necrófilo. Tan simple como eso. Claro, obvio. O sea, cada cierto tiempo, desde Duchamp para adelante, ¿cierto? Se ha dado por muerta la pintura en distintas circunstancias. Sí. Y permanentemente se está enfrentando la persona que pinta a los prejuicios que nacieron en esa época y que incluso siguen corriendo. Por ejemplo, que la pintura es demasiado tradicional, que asume pocos riesgos, que es muy fácilmente comercial o decorativa, y esos prejuicios se refuerzan aún más cuando se trabaja en pintura realista.
Y ahí me quiero meter en ese tema, porque elegir pintura ya es entrar en choque con esos prejuicios, ¿cierto? Que hacen ver a la pintura como un lenguaje poco apto para plantear temas contemporáneos. Se viene el segundo choque, que es hacer una pintura realista. Yo me acuerdo que la Marcela Trujillo, que también estudió en la Universidad de Chile, siempre hablaba de eso, como de lo terrible que era para ella enfrentar a Gonzalo Díaz, que odiaba la pintura narrativa, y lo que a ella le interesaba justamente era armar historias a través de la pintura. Entonces, asumir la pintura y el realismo significa estar siempre en ese campo, digamos, de posibles ataques o prejuicios. ¿Cómo llevas tú eso? Bueno, primero hay que pasar eso y hay que matar esos prejuicios que te tiran y qué sé yo, que te afectan en un momento, cuando uno es joven sobre todo. Pero eso pasa mucho en Chile, me parece. Yo no he vivido en otro país, a lo mejor en Argentina, pero yo era niña, no sé cómo es la onda ya todavía. Pero estuviste en Londres. Sí, pero viviendo además, un claro, año. viví en Londres y entonces yo te puedo decir que esos prejuicios están muy pasados de moda, son muy anticuados, y la Universidad de Chile es una institución muy pasada de moda también. Casi todas las universidades ahora están un poco, son como un modelo medio ¿cómo se dice? En deterioro, que ya no sé, ya no cubre mucho las expectativas, no se actualiza tampoco. Y tú vayas, no sé, Estados Unidos, Europa, qué sé yo, y te das cuenta que lo más contemporáneo y lo más moderno es la pintura realista ahora. Está en todos los museos, está lleno de eso. ¿Y a qué le atribuyes eso? Que haya como esa valoración de la pintura realista actualmente. Es complejo, porque ahí podríamos entrar a hablar de cosas como sociales, antropológicas, no sé, culturales, pero si tú ves la historia del arte y de la pintura, siempre es como es una espiral, ¿cierto? Avanzan algo, luego retrocede, vuelve a retomar temas y cosas y manifestaciones, Un vaivén. avanza a otro, y es un vaivén constante de cosas, y venimos saliendo del siglo XX, que es una catástrofe en ese sentido, con respecto a lo figurativo, qué sé yo, y a la tradición, pero que, bueno, obviamente también nos dejó una enseñanza, qué sé yo. Porque nos dimos cuenta también que si tú sigues el camino del concepto o de la pura idea, llegas a un callejón sin salida, como, no sé, a los drippings de Polo, qué sé yo, cosas que no, o el hiperrealismo quizás podría ir también por ahí, esa línea. Es como que llegar a un muro, se acabó, hasta aquí llegamos. Pasa mucho en España, encuentro yo, por el mismo Velázquez. O sea, los españoles tienen el ejemplo de Velázquez, que fue el máximo pic técnico y pictórico de la historia, incluso. Pero los artistas españoles han seguido mucho por esa línea técnica. Entonces, ahora vemos, y la pintura en España, hay mucho hiperrealismo, y eso es lo que se valora. Es muy conservador igual, y es la ultra técnica y el ultra trabajo refinado lo que se aprecia y se valora más, como, qué sé yo. No sé si dentro de, sí, pero... dentro de eso que tú dices, esos tipos de realismo que describiste ahora a propósito de lo que pasa afuera, ¿cuál es el tipo de realismo que a ti te interesa? Mira, a mí me gusta el concepto de realismo, que es un concepto que es del siglo XIX, de hecho, que fue tan fuerte, prácticamente es un concepto inventado por Courbet, tú sabes, ¿no? El realismo. ¿Y qué significa eso? Darle a la representación figurativa, darle un poco de realidad también, ¿no? Que sea una narración de lo real, de lo cotidiano también, de la existencia, en fin. Yo rescato mucho eso, pero también tenemos todo el antecedente del siglo XX, el psicoanálisis, el tema de los sueños, el tema onírico, qué sé yo,
que también ahora es súper fuerte. No hay, digamos, yo no creo que yo sea realista, así como pura. No, no se podría encasillar en eso. Tampoco soy surrealista, pero digamos que es pintura figurativa de estilo realista, o no sé, y Es complicado el realismo, complicado. adjudicárselo como, ponerlo como, como objetivo del trabajo. Es Sí, complicado porque generalmente de partida la fotografía ha penetrado tan profundamente, ¿cierto?, que ha suplantado la realidad. La gente cuando encuentra buena una pintura dice, parece una foto. Es claro, como no exacto. te dicen parece real, sino que parece una foto. La foto en el fondo ha suplantado un poco a la realidad, entonces cuando uno dice hago pintura realista, se arriesga a que la gente entienda que tú haces una pintura de resolución fotográfica, que no es lo tuyo. A Sí. propósito de eso, quería leerte, hay un libro que se llama El Realismo, que es de Linda Nochlin, donde ella plantea primero la falacia como de que el realismo se ha definido como la ausencia de estilo, o el estilo de la transparencia. O sea, donde se impone la realidad que está siendo representada por sobre la mano de la persona o el estilo en el cual trabaja el pintor. La realidad tiene que aparecerse de manera transparente, ¿cierto? Y para eso es necesario que el estilo como que baje en la ecualización. Pero ella dice también que, bueno, el realismo nace con Courbet, que tú decías que es un realismo bien específico, porque tiene un contenido social, ¿cierto? Muy, muy fuerte, digamos, no es solo representar la realidad lo más fielmente posible, sino que hay un cuestionamiento sobre los modelos que se representan y él cambia los modelos tradicionales por modelos que llevan impregnados sus ideas sociales. Pero lo que dice Linda Nochlin es que independiente del realismo del cual se esté hablando, ya sea el de Courbet o el de Velázquez o el que se trabaja ahora, ella dice, prescindiendo de su tiempo y lugar, todas las formas de realismo están caracterizadas por un deseo de verosimilitud. Y ahí me gustaría detenerme porque me parece que cuando se habla de, tú dices pintura figurativa, pero en tu pintura figurativa es súper importante la mímesis, en el fondo, por no decir realismo, ocupar la palabra mímesis, o sea, que haya una similitud con la realidad. Pero a mí me parece que el ejemplo de Velázquez como cumbre del realismo, que era lo que hablaba Kuhn, creo que Velázquez retrata súper bien como de qué se trata el realismo en el fondo. La similitud no es suficiente, es como que la verosimilitud sí es el requerimiento, porque esa diferencia entre verosimilitud y similitud conlleva como la experiencia. O sea, verosimilitud es que implica verdad. Y cuando una imagen es verosímil, tú te la crees. Y es como si realmente esa imagen, por ejemplo, en este caso, donde apareces tú con tu hermano, ¿cierto? Uno puede, al ver esta imagen, sentir que eso uno lo vio, que estuvo ahí. Creo que el realismo se cumple cuando se da efectivamente esa verosimilitud. Y yo creo que en tu pintura eso es súper importante como para calificarla de realista, y realismo en la escuela de Velázquez. O sea, no en la escuela, yo no la veo en la escuela de Courbet. No sé claro. si a ti te hace sentido esa idea de verosimilitud como algo importante. Sí, totalmente. A mí no me importa, o sea, a mí no me interesa, es que la diferencia está entre copiar la realidad o imitar la realidad, y la otra es en crear una realidad, ¿cierto? Ficticia, y eso de la verosimilitud también, para mí por lo menos, tiene que ver con no solo representar algo muy parecido a lo que uno conoce, sino que también evocar, que es la parte más difícil de la pintura y de la representación. O sea, transmitir la sensación de la materia, del espacio, de la atmósfera, de lo tridimensional. A mí, por lo menos, últimamente trabajo mucho en el tema psicológico también, de las escenas, de las situaciones así que son medio sugerentes, etcétera. O sea, me parece que ahí está la diferencia, por ejemplo, también con lo del hiperrealismo, quizás, que es como solo
una demostración de virtuosismo y de una artesanía, Destreza. de destreza manual, una artesanía súper fina, pero en la mayoría de los casos encuentro que carece de arte, que el arte tiene que ver con eso, es como la magia que tiene, ¿cierto? Y la diferencia que se hace entre la imitación de algo, la copia de algo, y esto de generar una realidad paralela, que es como que tú ves algo y si te sientes ahí, o te puedes sentir parte de eso. La diferencia entre darte un discurso y hacerte preguntarte, ¿cierto? Hacerte reflexionar, hacerte preguntas más que darte respuestas, porque el arte no da respuestas de nada, jamás ha dado respuestas de nada, y eso hay que entenderlo súper temprano en la carrera, porque si no te vas a ir por un camino que no sé, tiene como un callejón sin salida, justamente. Entonces, el artista no es una persona que tenga ninguna verdad, ni que sepa, ni que tenga como respuestas de la vida, ni nada, o sea, mucho menos. Pero Oye, tú creo que... nombraste la palabra evocar, y yo justo había puesto esta imagen, que es la alegoría de la invención de la pintura. Ah, qué bonita esa alegoría. Sí, donde aparece, ¿cierto? El alfarero de Corinto tenía una hija, y la hija tenía este novio, este amante que se iba a la guerra, ¿cierto? Y ella, cuando se queda dormido, dibuja a partir del recorte de su sombra, como para poder evocarlo cuando él no esté presente. Entonces, en esta invención de la pintura, no solo se inventa la pintura, sino también el realismo, como método de evocación. Sí. O sea, lo importante que es en el fondo traer, cómo sería como la misión de la pintura realista, traer eso que estuvo o eso que fue y traerlo al presente. Y hacer que el espectador tenga esa experiencia de verosimilitud, o sea, como de haber estado ahí o haber sido testigo de esa escena. Exacto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, a propósito de lo que tú decías de la copia, que el realismo no era una copia, Pablo Langlois, que fue mi profesor, usaba la palabra traducir, que yo al principio como que no la entendía tanto, como la misión de la pintura realista, en este caso mimética, sería traducir la realidad. Y es bonita esa palabra porque cuando tú traduces, como se traduce de un idioma a otro, ¿cierto? Hay una elección personal de la persona que traduce, que dice esto sí y esto no. Claro. O aquí voy a poner esta cosa y esto lo voy a dejar fuera, ¿cierto? Sí. Y me parece que esa palabra define mejor la pintura realista, o sea, cómo una imagen realista hace una traducción de la realidad y no una copia de la realidad. Exacto. Y en esa traducción se cuela como la subjetividad de la persona que la está haciendo. Exacto, porque la traducción conlleva una interpretación siempre. Entonces, exacto. Es una interpretación personal. Y eso ya, bueno, tiene todo el paso y el filtro tuyo también, ¿no? De cómo tú lo ves, qué sé yo. Tú hablabas de que te interesaba como generar realidades paralelas, ¿cierto? Y en tus últimas pinturas eso es muy notorio, porque hay pinturas que son anteriores y que son retratos o escenas grupales, ¿cierto? Pero en estas últimas pinturas hay una ficción que está no solo en tu cabeza, digamos, o en el proceso de mezclar fotos y meter personajes que antes no estaban en la escena original, sino que acá es visible como ese pegoteo que haces tú para generar una nueva realidad en el cuadro. ¿Qué es lo que te motiva a eso, digamos? ¿Es esa necesidad de generar una ficción y no solo estar traduciendo una realidad específica? Sí, lo que pasa es que, mira, pasó algo curioso desde este trabajo que empezó como en el 2015 con respecto a lo anterior. Yo siento que antes yo hacía muchos retratos, aunque fuesen a veces escenas también, pero para mí eran retratos grupales, era retrato social, de época, del contexto, etc. Siempre era un retrato, y eso conlleva, ¿cierto?, una mirada hacia afuera, hacia otro, hacia, qué sé yo. De pronto, después, bueno, pues pasó que
bueno, típico, las crisis personales. Después, una crisis personal que tuve, qué sé yo, para mí era necesario, porque yo siempre he sido muy racional y muy teórica también para pensar, para sentir, para pintar, para todo. Entonces necesitaba urgente volcarme hacia adentro de nuevo, mirarme a mí misma, ¿cierto? Y buscar un poco, jugar un poco con el subconsciente también mío. Y qué es lo que hay ahí, escarbar hacia adentro, hacia las emociones, hacia los estados psicológicos, estados emocionales, etc. Pero eso estaba todo muy mezclado con la pintura y la historia de la pintura, que es algo que es un tema que siempre tengo en cuenta y me gusta como reflexionar sobre eso también, ya sea para citar, qué sé yo, maestros que me gustan, o también para preguntarme y cuestionarme por qué en la historia de las mujeres no tenemos una historia nosotras. O sea, tenemos la herencia de una historia que es más bien la mirada masculina también. Entonces, todos esos cuestionamientos también me los empecé a plantear aquí. Siempre me lo he planteado, pero acá era más profundo y bueno, también pensaba en este caso, por ejemplo, que fue la primera de esta serie que comencé a trabajar. Para mí esto era la representación de mi crisis también, que era como el modelo de la pintura, el pintor, y yo tratando de ver qué pintar, en fin, y tratando de hacerme un autorretrato, tratando de conocerme, en fin, un montón de cuestiones y también guiños, así como metafóricos también, al lenguaje de la pintura, a la historia de la pintura, que se dan con el espejo, el lienzo al revés, qué sé yo, las modelos, en fin, ese tema. Me perdí, parece, un poco en el No, hilo está de que bien. estábamos hablando. Bueno, de hecho, aquí aparece en esta repetición de personajes y superposición de Eso de la personajes, ficción, tú me hay, estabas preguntando hay sobre la una ficción. especie de clonación, porque Sí, apareces tú y otra persona más, que eso va variando, repetida múltiples veces y siempre con esta bata que es muy característica también de las personas que hemos estudiado arte y hemos tenido un modelo, ¿cierto? sí, Posando, siempre está la modelo con la bata puesta, sí. lista para sacársela a disposición de los que la van a pintar, digamos. Sí, Entonces yo está esta necesitaba, claro, determinación tuya. necesitaba incluir un vestuario, un lenguaje, como un elemento que fuese neutro. Ya no es esto ya no es un retrato, ni es una escena de la vida cotidiana, sino que es una cosa más psicológica, simbólica. Y bueno, para mí una bata es más amplio, entonces es algo, la bata, no sé, pues no te dice nada, te dice que te puedes estar levantando, te la puedes haber puesto recién, te la puedes sacar en algún momento, no sé, es como un juego del tiempo también, como Igual para... es un símbolo fuerte de intimidad, pues, o sea, una cuestión que Exactamente. sucede en el espacio doméstico, íntimo de donde estás tú y la Y gente que habla te de, conoce. claro, y habla de cuando uno se levanta o cuando uno se acuesta. Entonces también es como amplio en ese sentido. Es atemporal, por eso que me gustaba un poco. Igual me llama la atención que los personajes que aparecen en tus pinturas, ya sean estas escenas como de fiestas, que eran las anteriores a esto, o en esta en que apareces tú con otras personas, es como un poco lo que pasaba con Bacon y Freud, que en el fondo trabajaban con retratos, pero retrataban solamente gente que fuera cercana o que ellos conocieran, que fueran como de su actividad normal de persona, digamos, no como artistas, no eran modelos contratados, sino que eran sus amigos, o eran personas que ellos habían conocido y que les resultaba interesante, pero siempre personas conocidas. Y de hecho acá apareces tú, ¿cierto? Y también Sí, aparecen tus gatos, o sea, claro. y en un entorno que es familiar aparecen tus cosas. Sí, sí, también era para mí importante, bueno, siempre es un tema la intimidad, porque la práctica de la pintura es muy íntima
Y en el fondo esto también representa un poco lo que pasa en el taller y la mezcla de ideas que uno tiene o que no tiene también con lo cotidiano, con... O sea, a mí me gusta, de hecho, toda esta línea de alegoría son muchas, significa muchas cosas, tiene muchas lecturas, pero una de esas también para mí era retratar un poco, o representar como el tras bambalinas de un taller, de una producción de pintura, ¿me entendéis? Entonces es como representar los momentos un poco previos a la decisión de, voy a poner la modelo aquí, la voy a pintar. La típica modelo desnuda que uno conoce en la historia, que todavía la siguen reproduciendo y pintando, del desnudo de una mujer, pero siempre en un estado pasivo, indefenso, recostado, qué sé yo. Acá las modelos, qué sé yo, éramos dos, la pintora, la modelo, pero siempre está como presente la acción, no la pasividad, digamos, no sé. ¿Eso es por tu interés en que se represente la mujer de manera distinta a cuando la pinta un hombre? No, no necesariamente. Digamos que, perdona, está moviendo la cosita. Bueno, sí, es parte de mis reflexiones respecto a la representación de la mujer, a la representación del mundo femenino, de la intimidad, todas esas cosas. Sí, hay mucho de eso. Hay mucho como de apropiarme un poco también, decir, bueno, estos pintores hicieron escenas, qué sé yo, pero ¿qué pasa si ahora hay puras mujeres, la pintora es mujer también y todo, la acción y qué sé yo? Es un poco subversivo, hay harta subversión en el trabajo en general. Me gusta pensar en eso, cuestionármelo por lo menos. ¿Y tú crees que la otra gente alcanza a percibir eso? Porque son como pequeños guiños, como que hay ciertas ironías, pero tal vez una persona que lo ve desde afuera, no, por el hecho de que está hecho en un lenguaje realista, tal vez no alcanza a ver la sutileza de la ironía o la sutileza de la subversión. No, pues es una pena, pero por eso me gusta mucho la pintura figurativa de estilo realista, porque creo que es como súper democrática, igual con todos los niveles de conocimiento que tenga la gente. Obviamente alguien que no sabe de arte va a mirar una escena, efectivamente hay una escena en donde está pasando algo que no está claro, que tiene una sensación, una atmósfera, va a percibir, ¿cierto?, una primera lectura. Y el que sabe más, bueno, va a percibir otras, el que sabe más de historia, bueno, va a percibir más allá también. Hay un montón de capas, igual que la pintura misma, que se hace por capas y capas y capas, las lecturas y los significados que tiene también son varias capas. Es interesante eso de lo que tú dices de lo democrático de la pintura realista, porque también es un arma de doble filo, sí, en el sentido cual. que cualquier persona puede juzgar, digamos, si la mano te quedó mal o bien hecha, o decir, oye, esa pierna, no sé qué, y desacreditar el trabajo de alguien porque, claro, la persona tiene los elementos como para juzgar el parecido con la realidad. Sí, bueno, hay de todo, ¿sabes? En la vida hay de todo, pero por eso es importante también, si uno quiere tener este estilo de pintura más figurativo y realista, prepararse y entrenarse, ¿no? Lo suficiente como para que los errores no se vean también, ¿no? Como que la pintura sea fluida, que la gente no tenga interrupciones de ese tipo. Porque claro, cuando uno plantea una idea y no le quedó muy bien la mano o la cara, qué sé yo, y salta a la vista, esa como que interrumpe, ¿cierto?, la lectura Sí, de la idea que está planteando el pintor o lo que sea. Entonces, eso hay que tenerlo completamente, qué sé yo, trabajado, más o menos dominado. Por eso yo no, mi proceso encuentro que ha sido lento porque a mí me interesaba poder dominar esto, dominar bien la materia, ¿cierto?, el pincel, para que luego poder empezar a hacer poesía también, proponer cosas cada vez más complejas también, y que no
no tengan que ver con la representación misma, sino que, que las ideas trasciendan, ¿cierto? Más allá de cómo lo pintaste, en el fondo. Cuando ya uno logra un estilo propio también. De Lo traducción. que decías tú respecto a esto, a tu interés en los retratos grupales o a presentar a la modelo desnuda de otra forma, siempre en tu trabajo hay como un anzuelo, ¿cierto? Un ancla en la tradición, en los géneros, hay como una revisión y una actualización de los temas a partir de estos géneros, por ejemplo, en estas pinturas que tú hiciste de un poco festivas, ¿cierto? Que eran como escenas grupales de encuentro, de encuentro social. Hay una revisión también de esos retratos grupales, ¿cierto? Sí, que históricamente totalmente. estaban asociados a autoridades, a retratar a gente que tuviera un cierto estatus, y tú los llevas como al terreno cotidiano y a tus propias escenas de encuentros sociales. ¿Qué querías como hacer con este trabajo? Bueno, claro, francamente está, o sea, evidentemente está eso de referirme un poco a la historia, es inevitable. Nosotros existimos ahora a causa de todo lo anterior, así que uno no se puede tampoco plantar en el mundo pensando en inventar nada, porque realmente no, ya los egipcios inventaron todo, de hecho. Así que yo creo que el pintor o el artista es una persona, un ente que se alimenta, ¿cierto?, de su existencia, de su contexto y lo digiere. Eso es principalmente, creo, una actividad. Para mí, por ejemplo, toda esta serie de juventud reunida ¿cierto?, en algo con un ánimo festivo y social, más allá de referirme al retrato en grupo de la historia, es un retrato también es un autorretrato también. Al final, toda la pintura de un artista siempre habla de uno mismo. Son mis amigos, es mi entorno, es gente que yo conozco, en fin. Para mí también hay, aparte del tema figurativo, realista, evocativo, social, contextual, qué sé yo, de retrato, también me lo planteé un poco como unas vanitas, en el fondo, como las vanitas que son naturaleza muerta. Tiene que ver un poco con eso, como con el ímpetu, la energía de la juventud, y también La fugacidad. la fugacidad de la juventud, porque sabemos que la juventud es muy corta, y es ese el comentario detrás también de todo esto. También, bueno, hay muchas cosas, pensé mucho en representar muecas y gestos faciales que fueran difíciles también de pintar. O sea, siempre estoy buscando como problemas más complejos y a la vez también reflexiones más complejas. Por ejemplo, una era eso, la fugacidad y las vanitas, ¿cierto? Que tiene que ver con una advertencia a las vanidades de la gente. Los placeres terrenales. A los placeres terrenales. Y también mostrar, exagerar un poco eso de la vanidad, exagerarlo, porque realmente nosotros, casi todos los seres humanos, no es que vivamos así como en alegría, ni en jolgorio, ni en fiesta. O sea, son ocasiones así como específicas que son una vez a la semana, o qué sé yo, cada 2 semanas, una vez al mes, depende, en el que la persona está más expresiva, está más contenta, está relacionándose con otros. Porque en general la vida de uno siempre, la mayoría del tiempo es trabajar, y es, no sé, pues vivir, no es estar en fiesta ni divertirse. Sí, y además que en el fondo es como irónico, porque se asocia siempre al artista como una cosa más dramática, pues, y tú pones escenas donde hay como algo festivo. Alguien ¿Me me había escuchaste? silenciado. Sí, ahora escucho. Ahora me Ya. escuchas, ¿no? ¿Cómo fue Sí. la pregunta? Perdona, me distraje. No, es que era irónico porque en el fondo siempre se asocia a los artistas como, como a un drama interior. Y acá
aparecen escenas que son más bien festivas, po. Entonces, como no, hubo gente que lo tomó como algo muy liviano, por ejemplo, que tuvo como esa Sí. lectura. Sí, bueno, por lo menos esta exposición que la hice en Sala Gasco, que era bien así visible desde la calle, entonces tuvo más público también, y acá en el centro, que es bien transitado, había un libro de comentarios y hubo algunos y varios comentarios como que, bueno, era evidente que se había malinterpretado un poco la temática y todo. Pero es parte de la pintura, o sea, da lo mismo. Sí, porque no hay un mensaje unívoco, igual la imagen tiene una cierta ambigüedad y está abierta a múltiples Es muy lecturas. sugerente, claro, no es un discurso así específico de que algo, ¿cachai? Como que yo quiero decir algo nada más, ¿no? Yo quería decir muchas cosas y una de las cosas de las que quería hablar era de la pintura misma también, de que la producción de una imagen con pintura es compleja, tiene capas, tiene un proceso lento. Hablar de la pintura también, en la pintura, me gusta mucho eso. Sobre eso te iba a preguntar, sobre el procedimiento de la pintura. Bueno, acá se ven unas capas, ¿cierto? Y tú dejas partes en que se evidencia, ¿cierto? Ese trabajo por capas y esa decisión de ti como pintora de decir esto no es necesario trabajarlo más, que es como una decisión súper filúa, porque siempre está el tema de cuándo se termina la pintura. Y en ese sentido, tú haces como esa elección súper valiente de dejar como partes totalmente indefinidas, ¿cierto? Con ese dibujo bien primario. Sí. ¿Cómo manejas eso? Pues igual lo no acabado, lo non fini, es como está presente desde Manet. Manet empieza a dejar ciertas zonas inacabadas y crea como un pequeño escándalo con esto que está mal hecho, que no se alcanzó a terminar, se ve como un error, ¿cierto? Me acuerdo que Brugnoli decía que estas partes inacabadas, como pasaba con Cézanne, revelaban que era pintura y que al pintor le interesaba mostrar que se trataba de pintura. Sí, ¿Hay algo de eso? Estamos hablando acá que para mí, por ejemplo, hay un dispositivo demasiado evidente que es la fotografía, y más aún la fotografía con flash, que es una cuestión más moderna, más contemporánea, ¿cierto? Entonces también por lo mismo yo dije, ok, si voy a usar la fotografía, usemos el flash y pintemos cosas que no son posibles de pintar desde el natural, ¿cierto? Porque yo lo que quería capturar acá también era lo espontáneo, que no es posible desde la pose del natural. Entonces dije, ya, si voy a pintar imágenes con fotografías, que es como mi boceto, ¿cierto? Mi primera referencia, que paradójicamente también es pobre. Pareciera que la fotografía es lo más fiel a la realidad, pero también carece de mucho de realidad. Entonces, ahí hay un trabajo que de parte mía que yo lo trato de agregarlo, ¿cierto?, a la imagen que yo estoy representando y darle también una sensación de realidad, que es lo que yo te decía también, darle un poco de sensación de espacio, de tridimensionalidad, de atmósfera, en fin. Uno de los comentarios acá también era eso, sino que trabajarla con fotografía, pero trabajar cuestiones que son solo posibles con la fotografía. O sea, una persona quieta, sentada, posando con una fotografía, no, pues mejor, mucho más entretenido y más bonito capturar, ¿cierto?, desde la realidad, esa condensación de tiempo, mucho más interesante. Porque Sí, la fotografía es... yo había elegido estas imágenes justamente por la cosa, hoy no sé por qué me salió una raya y parece que estoy haciendo. No, Qué se está horror. haciendo dibujo. Estoy haciendo dibujo, no sé por qué. No importa, no se nota. ¿Cómo detengo eso? Bueno, había elegido estas imágenes justamente porque aquí se nota mucho, por ejemplo, los ojos del perro, el efecto del flash, ¿cierto? Sí. En esa iluminación como que quema un poco los personajes. Lo mismo acá, como ese reventón del flash, ¿cierto? Que en el fondo delatan como el uso de la fotografía. Es como que tú estás mostrando que efectivamente esa imagen tiene un origen fotográfico, pero la estás transformando al lenguaje de la pintura. Sí, exacto. Bueno, incluso acá
acá en estas imágenes, por ejemplo, que es súper evidente porque hay como una toma que es como con gran angular. Entonces sí. es una visión que es imposible del natural. Claro, claro, yo usé en esa, por ejemplo, usé varias fotos porque el espacio del lugar ese era chico, no era posible tener esa visión. Hice como un gran angular, ahí está tus lápices con los que estáis dibujando. Sí, lo saqué, ¿o no? Lo saqué. Sí, no sé, no tengo idea, parece. Claro, hice como una visión gran angular, pero así al ojo. Yo no hago fotomontaje, uso las fotos así muy directamente, me gustaba, a pesar del efecto fotográfico, también quería rescatar la cosa expresiva de la pintura. Entonces, ¿qué más te iba a Sí, decir? Eso. Yo, claro, ¿Y conscientemente cómo lo hace? decidía. ¿Cómo lo haces qué es lo que te lleva a decir, esto lo voy a dejar así, porque me gusta lo que está pasando? ¿Qué es lo que te hace decidir eso? Por ejemplo, en esta pintura en que todo esto queda inacabado, ¿cierto? Y todo el centro como de trabajo pictórico está puesto acá. Sí, también en este tiempo de trabajo, una de mis como idea y propuesta era justamente dejar la pintura así inconclusa, inacabada, como el proceso a la vista, para justamente decirle a la gente y desmantelar, ¿cierto?, esta idea de esta ilusión, la ilusión óptica, el trompelel y todo ese concepto que es de engaño al ojo. Y justamente hablar de pintura, y era algo súper difícil para mí, porque uno está acostumbrado a trabajar, digamos, en esa dirección de engañar un poco al ojo, ¿no? Y mira, ahí lo borraste. Sí, no sé cómo lo hice. En esta serie de composiciones, me lo propuse así conscientemente, voy a tener que decidir qué pintar y qué no. Era súper difícil porque siempre uno quiere seguir pintando o terminarlo, pero este era como un desafío para mí, así que eso era justamente el desafío, de tener que decidir qué terminar y qué no, y qué dejarlo así. Y bueno, y era para eso también, era como para contarle a la gente un poco que las imágenes en pintura, realmente de tipo muy realista, fotográfica, para mí tampoco tenía mucho sentido, así que también hay una reflexión de ese tipo y también una intención de proponerlo como pintura, de hablar de la pintura y de la fabricación de imágenes con pintura. Oye, quería hacer el comentario más que nada, como para que avancemos al tema de los autorretratos, que como la prolijidad de tu trabajo, el nivel de realismo de tu trabajo puede conducir a engaño en el sentido que se puede pensar que tú desde el principio partes con un dibujo súper acabado, súper académico, y la verdad es que como tú siempre publicas fotos de tus procesos, se puede ver que es un trabajo súper libre de dibujo, súper libre de composición, como que te das todas las libertades en ese inicio, digamos, de la pintura. Sí, mucho, ¿no? Yo de hecho, porque la Universidad de Chile también, una de las cosas de las mañas que tiene un poco, es el tema de la cuadrícula y estos ciertos muy antiguos de proyectar una foto con un cuadrícula, ampliar. Y bueno, y así se va perdiendo un componente que a mí me interesa mucho, mucho, que es lo expresivo, ¿cierto? El expresionismo, no sé, el impresionismo, toda esa época de la pintura que también rompió un poco con lo académico, el estricto académico, ¿me entendís? De dibujo perfecto. Entonces, me interesaba dejar todo eso, eso fue hace tiempo ya, todas estas series de pintura, yo trabajo más así, al ojo, como se dice, tomo las fotografías, compongo, hago cierto una armonía, una composición que me parece bien, que también tiene que ver con la idea que tengo para proyectar, y parto trabajando muy así como expresivamente, libremente, y de a poco voy ajustando, ¿cierto? Como la figura en las partes que van más terminadas también, la representación de eso, y la proporción, que también me interesa, tampoco quiero como que perder la proporción y el dibujo.
es curioso porque creo que no dibujo tanto, pero me importa mucho sí el dibujo, la estructura. Pareciera Bueno, dicen que que Velázquez no dibujaba nada tampoco, po. no, No hay es como, dibujos de Velázquez. yo por ejemplo en esa pintura que tienes ahí en pantalla hice el ejercicio de que ya voy a empezar desde manchas, así, unas zonas de manchas y luego voy a seguir encima. Cero dibujo, no dibujé nada, después fui como moldeándolo. Pero me encanta eso porque me permite los accidentes, me permite lo espontáneo también de la pintura, que fluya, que a veces quedan cosas como nuevas que yo tampoco tenía pensadas. Yo me lo propuse también en este caso y en los anteriores, me propuse conscientemente dejarle espacio al accidente y a lo fortuito, a ver, porque uno no es pura cabeza y teoría y la idea perfecta, jamás uno proyecta la primera idea inicial que tiene. Es linda la sorpresa que te da después de un rato el cuadro, el mismo cuadro, es como ir haciéndolo en el proceso y ahí van apareciendo otras cosas que tú no lo tenías previstas. Sí, es muy bonita esa sensación de que la pintura se va pintando a sí misma, es como si la Cierto. pintura se estuviera haciendo sola, ¿no? Es como Yo soy un solo un nivel de, instrumento, claro, yo soy claro, un solo nivel de ese... fluidez con lo que estás Exacto. haciendo. Bueno, eso se llama experiencia de flujo, que Claro. cuando en el fondo tú estás tan concentrada y tan metida con lo que estás haciendo, que las cosas empiezan a hacerse solas. Digamos, uno tiene una sensación como de estar afuera o ser un instrumento. Sí, Claro, que la es como lo pintura que tú tiene, dices. claro, la pintura tiene mucho de meditación, de hecho es un acto de meditación, cuando uno está así en el 100% concentrado, uno pierde la conciencia del tiempo, pierde conciencia del espacio, de tu cuerpo, o sea, ya no, está ahí en un nivel así de, no sé, por una vibra súper diferente a la que uno tiene cuando está en lo cotidiano, ¿no? Es como entrar en un trance, tiene mucho, mucho de meditación. Pero es un trance en el que también se pasa mal, ¿o no? Depende, porque claro, no es un trance así como relajado, la pintura siempre es un problema, así que uno siempre está resolviendo un problema y en el fondo como que la clave un poco es estar como, tener todos los componentes necesarios en ese momento. Tu conciencia, tu subconsciente, el cuerpo, tu cabeza, ¿me entendí? O sea, tus emociones, como conectar un montón de cosas que generalmente uno las desconecta porque para vivir uno no estamos haciendo arte quizás, no sé. Pero es loco esa parte, la psicología que tiene también todo. Y el espíritu tuyo también se desenvuelve ahí. Entonces ahí uno deja la entrada para que sucedan también otras cosas, que no las podéis pensar, porque las pinturas tampoco son absolutamente o completamente teóricas o mentales o conceptuales. También hay No, otra porque parte. terminan siendo como la ilustración de una idea nomás. Exacto, sí. O arte Bueno, aquí visual se puro. ve, en esta foto se ve que estás trabajando como con varias fotos al mismo tiempo. Estás con una en la mano, con otras fotos y vas mezclando las escenas, digamos. Sí, Quería llevarte tengo... ahora quería llevarte ahora porque llevamos una hora y no hemos tocado el Ya. tema de los autorretratos, Feya, que es fundamental. Sí. Bueno, tú trabajas en el autorretrato desde súper joven, ¿cierto? Te metiste como con la idea de la cita, trabajaste mucho tu autorretrato. Y, por ejemplo, acá está Artemisia Gentileschi, ¿no? Sí, esto es una serie antigua, de cuando estaba con Claro, Citraú pero me saliendo. interesaba mostrar de que desde muy joven estabas interesada en el autorretrato. Y en la historia del arte hay muchas mujeres que no visibles, digamos, pero que trabajaron con el tema del autorretrato. Y quería leerte una cosa que es de Frances Borsello, que tiene un libro sobre autorretratos de mujeres que se llama Mirándonos a nosotras mismas, y que dice en general, te lo presto, que dice habla en general de los autorretratos. Dice, los autorretratos no son reflejos inocentes de lo que los artistas ven cuando se miran al espejo.
son parte del lenguaje que los pintores usan para enfatizar algo, desde el simple así es como me veo, al más complicado esto es lo que creo. Y también se puede asociar la multiplicidad de autorretratos femeninos a otro tema. ¿Por qué existían tantos autorretratos de mujeres? No sé, Sofonis Van Guisola, o la Elizabeth Villiers-Lebrun, o la Rosalba Carrera, como las mujeres que son desconocidas, digamos, y que tienen muchas pinturas de autorretratos. Y si tú lo ves a la historia de o sea, a la luz de la historia del arte, efectivamente las mujeres no tenían acceso a otros modelos, no tenían acceso a los talleres ni a las academias donde se trabajaba con el tema del cuerpo, con modelos, trabajaba la figura humana, y ellas mismas eran su modelo, o sea, era una manera de trabajar la figura humana dentro de las condiciones restrictivas que se le planteaban a las mujeres en ese momento. ¿Qué es lo que te lleva a ti a trabajar como tan obsesivamente en el género del autorretrato? Mira, hay una pequeña acotación respecto a eso, sobre todo en este trabajo que hice de una serie desde que yo estaba en la U, empecé a trabajar, para aclarar un poco que, bueno, si bien existe está el autorretrato, es parte de mi trabajo, en esta serie en particular, para mí, estos son, más que autorretratos, son personificaciones, que es un poco distinto. Es como usar mi cuerpo, ¿cierto? Obviamente mi imagen, pero siendo otra persona, o sea, estoy actuando como un personaje otro, como otra mujer. Estás citando una obra. Además, estoy reconstruyendo una obra también, claro. Bueno, y ese es, claro, el tema, me acuerdo en ese tiempo mi tema era el erotismo y la muerte, que es una cosa, el eros y el patos, una cosa básica, esencial de la existencia humana, la vida y la muerte en el fondo. Y por ahí empezó el tema. Después le agregué también el género del retrato, que yo creo que también tiene mucho que ver con quizás el erotismo y la muerte, no sé, no lo he analizado tanto, pero eso. Además, bueno, el autorretrato siempre es como un autoanálisis muy, muy heavy. Yo la primera vez que traté de autorretratarme no pude, porque mirarse a uno mismo es súper difícil. Tenéis que tener, a diferencia de la que la gente piensa que lo confunden con vanidad, narcisismo, etc., es todo lo contrario, es como volverte una cosa, no tiene nada que ver con el narcisismo. De hecho, escrutinarte, analizarte, tener que indagar también en ti, en tu persona, en tu identidad, en lo que te compone como sujeto, en lo que tú quieres plantear, en lo que tú quieres presentar, o en cómo te quieres mostrar. Lo mismo que me citabas tú del libro. Todas esas cosas son súper complejas. Es una penetración psicológica hacia adentro, y siempre yo lo he considerado como una terapia psicológica, o sea, una autoterapia psicológica. De vez en cuando, como que yo por lo menos necesito mirarme al espejo, y bueno, y ahí como pensar y preguntar. Hay mucho todavía en los autorretratos como más actuales, también hay mucho de personificación. Por lo demás, creo que la mujer se ha dado cuenta también, y yo creo que las pintoras estas que nombraste antiguas también lo supieron y lo sabían. Nosotras no somos una sola persona, somos varias, o sea, somos varias mujeres. Dentro de uno existen varias personas. No estoy hablando del trastorno psicológico, sino que, digamos, en concreto. Entonces, bueno, a diferencia de esta otra serie que tú me mostrabas, que tenía una temática específica, que era como de escena, pero de un personaje solo, eran representaciones. Yo tomaba mucho el tema de la representación de la mujer en la historia de la pintura. Ese era un tema importante a reflexionar, a cuestionar y todo. El uso del cuerpo, bueno, tiene que ver con eso. Es muy recurrente, como tú decías, para las mujeres pintoras, sobre todo, o artistas, hablar sobre tu propio cuerpo, porque es como el tema central, el tema de la historia, de la representación. Nosotros somos lo que somos gracias a la representación de los pintores que hicieron, ¿cierto? La construcción de todos los iconos de belleza en la historia, en fin, o sea, de esta historia O sea, occidental.
hay una, en el segundo sexo, la Simone de Beauvoir dice una cosa muy, muy fuerte, que es Sí. que en el fondo está basada como en la genitalidad, pero dice, los hombres se afirman a sí mismos, se definen a sí mismos, y las mujeres se definen por la mirada de los otros. O sea, Exacto. son los otros los que, por eso yo creo que resulta tan difícil también para una mujer hacer autorretrato, porque efectivamente uno no tiene una visión clara de cómo uno es, sino las imágenes que han rebotado de los otros, que los otros tienen sobre ti. Esa Y todo cuestión es lo que muy... y uno es todo lo que la sociedad también te exige que tienes que ser. Entonces, uno constantemente se está como autoanalizando y cuestionando. Y me gusta mucho el tema de la selfie, que tiene que ver un poco con eso, como la mujer ahora últimamente se está empezando a mostrar como ella quiere, ¿cierto? Así como decidir, Sí, tú hiciste decidir. este trabajo, aquí se ve como lo que tú decías, uno no es una sola persona, y aquí Mm, apareces tú como en distintas, hay otras personas, pero aquí estas pinturas eres sí, tú, sí, digamos, que apareces de manera muy diferente. claro. ¿Cómo lo hacías para definir cada persona? No sé si están pensados como personajes. No, no tanto, son como, a ver, tienen un poco de personificación y autorretrato, obviamente, pero quizás en este caso era mostrar distintas versiones, como distintos estados también de proyección de identidad, ¿no? Me pasó en particular antes de esa serie trabajé con todas esas alegorías. eh, Con esta. Claro, de todas esas alegorías tuve una relación muy como con, bueno, tiempo atrás tuve relación como con parejas narcisistas. Entonces eso es muy heavy, muy un poco devastador para la identidad de uno. Entonces, en el fondo, esa serie de autorretratos eran una respuesta a eso, era como, a ver, ¿quién soy? O ¿cuáles soy? ¿Me entiendes? Entonces empecé un viaje de autoconvencimiento también, o sea, de autobúsqueda, aparte de todo este mundo onírico que es fantástico también, y es narrativo, qué sé yo, esto otro era un poquito más crudo y era un paréntesis también, digamos, que yo necesitaba, porque además me gusta mucho el género del retrato y el autorretrato en particular es interesante, porque por la psicología, por toda la psicología que envuelve el retrato, todo el tema de la identidad, toda la cosa de eso. Entonces, bueno, eso. Y también con las selfies de otras mujeres, porque en general eran todas otras mujeres artistas, qué sé yo, los selfies que conseguí. Ahí están. Ah, claro. Todas esas otras mujeres también para mí eran como, bueno, también me veo en otras mujeres, me veo ahí, ¿cachai? Es como una especie de conversación también de, de cosas, qué sé yo, de la identidad, de cómo uno se presenta, cómo uno se proyecta a la mujer, cómo se autorrepresenta, porque además también aquí había un tema que cruzaba toda esta serie que tenía que ver con un dispositivo, nuevamente un dispositivo óptico que es el espejo, que es un dispositivo óptico muy antiguo. Rembrandt se hizo muchos autorretratos, ¿cierto?, con espejo, y justo era la época de los espejos. Entonces, acá ese es el dispositivo que está mediando toda esta serie y está haciendo un diálogo entre el autorretrato con espejo del natural, porque mis autorretratos son del natural, y estos autorretratos que son el reflejo del espejo también, y que también está mediado por el celular. Entonces, como que se juntan varios dispositivos de memoria en el fondo, porque el espejo también es una especie de dispositivo de memoria, un óptico, está después el celular, que es una cámara, que es algo instantáneo, no sé. O sea, ese cruce de cosas que hablan también de la representación, de los medios técnicos, ¿cierto?, con los que uno cuenta, tiene a la mano, y con los modelos que uno siempre tiene a la mano también. Eso también es otra cosa del autorretrato. Cuando uno quiere no solo practicar en pintura, o hacer un autorretrato es muy útil para eso. Tú eres un modelo que está siempre disponible, te quedáis quieto como tú querías, o sea, es como Obediente. súper práctico, claro, es súper difícil hacerse un autorretrato con espejo, pero
Oye, yo te seguiría preguntando millones de cosas, pero quiero adelantarme para ver, me interesaba esta parte, bueno, ahí están autorretratos tuyos también que están en las escenas. Me interesaba esta parte más performática de tu trabajo y que también es una especie de autorretrato oblicuo, así indirecto, ¿cierto? Esto pasó, no me acuerdo qué año era, pero cuando exhibieron esta pintura de Caravaggio 2016. en 2016 Sí, en el Museo de Bellas Artes, y tú tuviste la brillante idea de ir a pintar, ¿cierto?, la réplica de esa obra en el museo tal como se hace, como en los museos más importantes del mundo, ¿cierto?, que está esa mística de que hay unas personas copiando las obras, Sí, muy y bonito. tú hiciste eso y fue una cosa totalmente inédita y era muy extraño lo que pasaba ahí porque como la sala estaba oscurecida para proteger la pintura, me imagino, había un ambiente como de templo ahí y estabas tú Era parte de oficiando, la cura. Sí, era parte de claro, la tú curatoría. estabas oficiando este rito que era hacer una réplica de Caravaggio. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, fue una mezcla porque en realidad yo estaba tratando de solicitar un permiso como para ir con mi taller, qué sé yo, hacer alguna actividad ahí con el Caravaggio, porque justo estábamos haciendo un taller de Caravaggio en mi taller con otra profesora. Entonces, la chica del museo me dijo que era casi imposible porque eh, justamente la curatoría era así, de iglesia, era oscura, no se podía iluminar nada, no se podían poner cables tampoco, y no podíamos tapar el Caravaggio para que la gente no lo pudiera ver. Entonces, y la propuesta fue más de ella, aunque yo siempre he fantaseado con la idea de ir a museos de estos así y hacer una copia, era como un sueño siempre, pero fue un poco propuesta de una de las curadoras del museo en ese momento, y me dijo que si yo era pintora, ¿por qué no hacía una copia yo mejor? Y que me podía tratar de gestionar los permisos, porque hay que pedir permiso al Museo Original del Caravaggio y del Bellas Artes. Y yo le dije, bueno, sería genial. Y ahí me dijo, vemos la parte logística, porque es todo un cuento también. Y bueno, y así fue. Nos dieron permiso, y fue todo un tema. Me sentí un poco sola porque el museo nunca había hecho una actividad así, entonces era todo un problema, el atril, los materiales, cómo armar la cuestión y desarmar todos los días, etc. O sea, se fue un mes que estuve yendo, casi todos los días, un ratito, y, y bueno, sí, se transformó en una especie, claro, de performance, porque igual era divertido, pues, o sea, de repente la gente entraba a la sala y había olor a trementina, y justo estaba ahí alguien pintando. A mí me gustó mucho, fue una experiencia súper linda, fue un súper workshop para mí, porque no es lo mismo copiar una lámina que copiar una del real, así que ¿Cuál es sí. la diferencia? La diferencia, los ojos ven todo, po. La foto es muy pobre. Una fotografía, una impresión digital, qué sé yo, es muy limitada en colores también. Entonces eso es lo que yo podía ver ahí directamente. La profundidad, los colores, todo eso, que se pierde mucho en una lámina. ¿Y qué pasó con ese cuadro que te quedó genial, por cierto? Sí, lo tengo todavía, lo tengo guardado acá. No sé, lo tengo, es mío. Y nunca lo vendí. Nunca nadie lo compró. Oye, y Y acá ahí de nuevo, claro. elegí de nuevo, dos puestas en escena, digamos. Esto no sé si es un taller, una galería. Sí, es como una sala, proyecto de exposiciones del Mono Silva, que le dicen, en el edificio este, que hay varias galerías ahí que son proyectos así contemporáneos. Y se me ocurrió a mí esa cosa de como de ponerme a pintar ahí, porque el que me invitó quería que yo llevara ese cuadro, por la temática que él estaba proponiendo, que era una cosa bien ecléctica, pero tenía un título que hacía referencia al caballo de Turín, de Nietzsche, me parece, ¿no? Que es una experiencia que él tuvo con un caballo, y creo que después Ah, de lo esa de Nietzsche, experiencia, sí, sí, sí. que estaban Entonces, maltratando al caballo y que claro. aparece en una novela de Dostoyevsky, sí. Claro, entonces tenía que ver como con el dolor un poco, qué sé yo, bla.
Y ese cuadro a él le gustó y yo le dije, ya, pero es que era para la otra semana, así, una cuestión súper improvisado todo. Le dije que no está terminado el cuadro, entonces, y después se me ocurrió y dije, ¿y si voy a pintar allá? Y aprovecho de pintar, así hago una especie de performance. Porque, bueno, para mí también este cuadro es un episodio como de la vida personal también, y que en ese momento era difícil, y yo dije, bueno, me voy a vestir de la modelo, no sé, fue un acto así como medio psicomágico, no sé. Voy a ser la modelo y voy a pintar. Qué sé yo, no lo pensé tanto, es una idea así como que se me vino en el último momento, y fue muy bonito, era como medio poético. Estuve el día de la inauguración todo el rato, casi todo el rato pintando ahí, un poco. Pinté una mano, me acuerdo ahí. Igual, qué Figura. nivel de concentración. Y este Súper. era más expuesto todavía. Este era para En la Plaza de el Armas, 8 de marzo, claro. Eso fue una era para el Día de la acción, Mujer. sí, el Día de la Mujer, y se nos ocurrió, en realidad se le ocurrió a Paulina, que está sentada ahí posando. Me dijo, ¿por qué no vamos a pintar a la Plaza de Armas, qué sé yo? Y yo le dije, oye, sí, tenés razón, porque justo la Plaza de Armas también es un espacio de pintura, pero siempre muy masculina. Jamás he visto una mujer pintora ahí. Entonces yo dije, ya, vamos a pintar allá, enfrente de los pintores de la Plaza de Armas. Y fue entretenido porque se acercaron algunos pintores a mirar efectivamente, qué sé yo. Así que bueno, fue todo un acto porque yo pensaba, decía, sería interesante salir a pintar y un poco como visibilizar esta acción, esta actividad que uno tiene, este oficio, y también visibilizar que hay mujeres que lo hacen, ahí en la Plaza de Armas, justamente. Era como todo medio simbólico y significativo. Así que ¿Y cómo eso fue la un poco. experiencia? ¿Cómo lo recibió la gente? Súper bien, se hizo un círculo a mirar y estaban todos muy felices de verme un rato pintando. No fue mucho rato, porque igual es agotador y toda la gente las miraba, etc. Entonces, fue súper bonito, sí, súper interesante. Me encantó la idea. Ofelia, bueno, esto era sobre tus retratos por encargo, digamos, y esto es el taller de Ofelia que tú tienes donde vendes productos de pintura tradicional, digamos, según recetas tradicionales, según el tipo de pintura de alguien, de Rubens o qué sé yo. De acuerdo a toda una investigación que has hecho tú misma, no es una cosa prestada, digamos. Sí. Lo que te quería preguntar como para terminar, porque no voy a alcanzar a meterme en esto, es ¿cómo llevas el tema de la profesionalización del arte? ¿Cómo manejas como el criterio para exponer, por ejemplo, o para vender obra? Tú hace poco empezaste a trabajar con una galería comercial. ¿Y cómo llevas el tema de cuándo exponer, cuándo no, con quién, dónde? Y lo mismo al momento de vender una obra. Ay, bueno, esto es un cuento, es todo un tema y es un proceso largo también. Bueno, mira, yo estoy recién saliendo de los primeros, digamos, no sé, a ver, desde que salí de la U, ya hace como 13 años, no sé, entonces estoy en los últimos años en los cuales me estoy dando un poco una pausa, calmando un poco con respecto al trabajo de la carrera, ¿cierto? Que significa estar siempre mostrando todos los años en colectivas o individuales, por lo menos cada 2 años. Entonces hice mucho esa pega, ¿cierto? De trabajar mucho y también mostrar todo lo que pude. Y el último paso fue que yo nunca he sido muy de la idea de las galerías, pero dije, bueno, quiero probar qué es eso de trabajar con una galería comercial, que no me gustaba, nunca me ha gustado mucho. Y se dio todo porque las de Galería Arte Espacio, por ejemplo, estaban interesadas en que trabajar conmigo, entonces justo se dio y me invitaron y me insistieron harto en un concurso que estaban haciendo, que fue la primera versión, concurso Arte Joven, qué sé yo. Y yo ya, bueno, postulé y gané el concurso justo. Y ahí me puse como me puse como a trabajar de palabra con la galería, porque nunca hubo un contrato, mucha formalidad no hay.
tú sabes que ese es otro tema que no me gusta mucho. Entonces estuve como más de 4 años con la galería, pues me fui hace poco, me salí porque no quiero más, fue una relación difícil, no me gustó tanto, encontré que no le dieron mucha difusión a mi trabajo, no vendieron un cuadro durante todos esos años, entonces dije ya, es suficiente, no, la relación nunca me gustó mucho, no aporta tanto, yo vendo mucho más en mi taller y sola, así que no hace difusor, entonces realmente no entiendo de cuál es el rol. Y bueno, coincide con un momento en mi vida que estoy súper haciendo un transformer, una metamorfosis personal también, que siempre es compleja porque conlleva un tiempo de mucho análisis, de mucho replanteamiento de cosas, y para eso yo necesitaba así como estar en el fondo media sola de nuevo, empezar un poco de cero, y también a invertir más, obviamente un poco más de tiempo en mí misma, en mi autodifusión también, que es algo súper difícil para todos los artistas y todos los pintores sobre todo, darse bombo, ¿cachai? Y difundirse y tratar de hacerlo. Y encargarme también de otras cosas que son, también son temas, por ejemplo, de la economía, qué sé yo, que son temas importantes, que por ahí también va lo de lo profesional, ¿no? El pintor o artista profesional tiene que poder ser autosustentable, digamos, como económicamente. Y ahí todo un tema porque yo, en pos de no sacrificar mi obra, digamos, mi idea, y llevarlas por una línea más comercial y cómoda y simple, yo no es que lo haya elegido ni siquiera, ni que haya decidido tanto por eso, pero se dio un poco de la mano esto de enseñar también pintura. Al principio fue un poco trabajando, para trabajar, y al rato me di cuenta que era algo que me gustaba mucho y que me importaba también mucho. Porque uno aprende muchísimo enseñando. Entonces es una actividad de retroalimentación constante que es mi otro trabajo también. Mi otro trabajo es enseñar y bueno, también, qué sé yo, entre medio uno ha hecho encargos también, que son retratos sobre todo. Yo soy súper retratista, entonces eso de vez en cuando también lo hago. Y bueno, eso, no sé si... ¿Y cómo manejas? Porque lo que tú decías, hay una presión muy grande por visibilizar la obra, porque el circuito es muy chico, entonces como que los artistas tienen que siempre estar figurando, porque si no la gente se olvida de ellos y salen del ruedo. ¿Cómo lo haces para manejar ese tema de la visibilización? O sea, como para no entrar en esa ansiedad de tener que estar mostrando y mostrando donde sea, cuando sea, a cualquier precio, digo. Sí, no, yo también después de un tiempo como que a mí me invitan siempre a cosas, exposiciones, y ya después de un tiempo uno tiene que empezar a elegir por dónde te vaya a transitar también, porque y me pasó con el Galería Arte Espacio, yo no me sentía a gusto ahí, ni con los artistas que trabajan la galería, ni con la galería, ¿me entendís? Con el estilo de la galería. Entonces, uno no tiene que estar en un espacio en el que no es ni aporte ni otra cosa. Entonces, creo que es importante, primero que nada, enfocarse en trabajar, porque el mejor currículum siempre es el trabajo que tú haces de pintura o de lo que sea. Entonces, de eso hay que preocuparse primero, y las exposiciones vienen después solas, se va dando, no es al revés la cosa, no es mostrar cualquier cosa, cualquier mono. Hay mucha gente que se dice artista cuando ha pintado 3 cuadros, ¿me entendí? Hay una frivolización y una arrogancia en la gente joven a veces que estudia o que sale de las escuelas de arte, que es terrible, porque realmente una carrera de pintura sobre todo, que es un lenguaje lento, es súper lenta, es súper larga, tenéis que estar 2 años de repente encerrado, trabajando, pintando. Entonces yo hace 3 años, o los últimos más de 3 años, no he hecho, casi no he hecho exposiciones en Chile, he hecho puras exposiciones afuera, en Argentina, en Estados Unidos, en España, qué sé yo, y talleres también he hecho afuera.
Entonces también me lo propuse como que ya, ok, en Chile se acabó esto, como que no hay más, o sea, no hay mucho que ¿Y hacer. eso por qué? Porque como que uno llega como a un tope, o sea, de espacios y posibilidades, porque claramente aquí el circuito es muy chiquitito, la cultura también es muy, muy estrecha, claro, a mí me gusta porque tampoco es como Londres, que es es la decadencia de la cantidad de gente que hay tratando de peleárselo, ¿cierto? Bueno, hay para todos, pero para mí por lo menos me importaba empezar a participar y que me vieran en otras partes, otros curadores afuera, qué sé yo. Y me ha pasado en algunas ocasiones, que tengo algunas exposiciones colectivas importantes de pintura contemporánea, así como con otros pintores del mundo, así exposiciones internacionales. Una súper entretenida el año pasado en el Museo del MEAM de Barcelona, que era una exposición de puras mujeres pintoras del mundo. Y me invitaron. Entonces, en Estados Unidos también, el año anterior, el 2018, me invitaron a una exposición de pintura realista, de figura humana, qué sé yo, de temática, con pintores súper taquilla, pues gente muy famosa actualmente de todos los países, Alemania, Estados Unidos, España, en fin. Aquí la gente no me conoce tanto, más o menos, nomás, soy medianamente conocida, quizás, no sé, yo realmente no sé mucho. A veces me he sorprendido porque me ubican, pero uno no sabe, yo no sé como que yo vivo muy también desde mi ojo, de mi existencia propia, y uno no sabe lo que pasa afuera, no sabes quién te mira, no sabes nada, mucho. No puedes controlar eso. Pero sé que afuera igual me conocen un poco, o sea, hay muchos pintores por lo menos que al final uno pinta harto para los pintores, porque es un lenguaje muy... eh, también hay un diálogo, ¿cachai? Como entre los pintores, tenemos una especie de conversación con lo que uno hace. Pero bueno, no sé. Como la de ahora. Exacto. Exactamente. Bueno, Como Ofelia, esta. Qué lindo la conversación. yo te agradezco un montón. Vamos a ver si hay preguntas, pero yo te agradezco Sí. un montón la conversa, estuvo muy entretenida. Pude en realidad hablar de un montón de temas que me interesaba hablar contigo. Qué bueno que alcanzó el tiempo. Y creo que sí, fue además bonito ir pudiendo ver las pinturas, ir hablando como de los procedimientos hasta como el respaldo más ideológico que hay detrás de tu trabajo. Así que muchas gracias. No, gracias a ti por todo este tiempo y por querer también hacerme estas preguntas, pues, indagar ahí un poco. Carlos. Hay Sí, preguntas, yo creo. gracias, Ofelia, también ahí en nombre de la escuela por tu iluminadora conversa y por siento, tu entrega también así directa, y eso se agradece porque pucha, los artistas de repente tienen esa cosa como que los trucos no se cuentan y como que también como que hay que hablar como artista, ¿cierto? No solo serlo, entonces Sí. creo que esto no ha sido la ocasión y ha sido súper entretenido escucharte Y lo será. Y lo será, sí. Sí. Oye, Sí, hay preguntas interesantes. Pasa Perdón, mucho que los pintores son muy un personaje. Y yo no sé, yo soy como una humana nomás. De hecho, para mí el trabajo de pintura es un trabajo más, es un poco difícil, sí, porque trabajáis con muchas cosas, con emociones, qué sé yo. Pero soy una trabajadora más, pues soy un ser humano. Desde ahí parte toda la cosa para mí. Oye, me cuelgo de eso mismo porque hay, bueno, como dijimos en la pauta, que las preguntas eran las que se definían en el chat. Ya hay unas bien interesantes y hay algunas que creo que las hay contestado en el transcurso de la charla también. Ya. Sí. Y me quedo, pero voy a partir igual con la de la Betina, asumiendo también de que, bueno, esta es una charla en el marco de una academia igual, ¿cierto? Y también hay estudiantes de primer año y hemos tenido largas y extendidas conversaciones en torno a esto, ¿cachai? Entonces, me parece súper clara la pregunta de la Betina va a partir. Algo mencionaste, pero quizás ella lo plantea en 2 puntos, 1 y 2, así directo. Entonces la pregunta sería, ¿vives de la pintura? Así como... Sí, hasta ahora puedo decir que sí.
Sí, es una combinación entre el trabajo de hacer clases también y la pintura. En los últimos 3 años por lo menos me está funcionando. Bueno, antes también, pero digamos que sí, te respondo que sí. La Qué mayoría de bueno. los pintores, buenos pintores del extranjero también, por ejemplo, tú vayas a ver, todos hacen talleres, o sea, todos hacen workshops, es algo como, es una actividad más de la pintura. Ahora uno puede elegir no hacerlo y directamente, pero la mayoría de los pintores hace clases, es parte de su vida, por lo menos para mí me gusta. Sí, es interesante la pregunta porque, y lo conversamos mucho en clases, porque también la visión romántica o el estereotipo como preescuela, ¿cierto? Antes de una escuela es como que chuta, el artista debiese vivir como de la cosa que hace con sus manos, ¿cierto? Como de la representación hecha y entender que es una práctica pedagógica y que es como que es una unidad directa del objeto que hace es súper como claro también, o sea, es la pintura, sigue siéndolo cuando la enseñas también. Sí, sí, pues claramente, una extensión de todo tu trabajo también de pintura. En fin. Paso al tiro a las dos de la Betina, Ya. que también, bueno, que tiene otro giro, pero dice, tu opinión acerca de esta exigencia que se le hace al artista de tener una postura política o de manifestar su postura a través de su obra. Es un tema controvertido o controversial, no sé, el tema de la política. Yo creo que a estas alturas pintar de esta manera y como un poco desafiando el tiempo, y sobre todo en la actualidad que vivimos en un mundo, una cultura chatarra, un tiempo súper acelerado, en el cual la gente está súper enajenada, se puede volver una postura súper política también. No de los políticos de los países, digamos, de la política política, sino que porque la política es una cuestión más amplia y yo creo que sí. Eh, de hecho, también los temas que están en mi pintura, yo creo que también son bien políticos. De repente podría ser. Creo que sí. Pero, pero a mí no creo que el pintor o el artista tenga que hablar o sea, ser político, como en ese sentido de más social, digamos, ¿no? Como directamente como del acontecer político local o ese tipo de cosas. A mí me carga porque no tiene nada que ver con el panfleto, o sea, no, la pintura o el arte, a lo mejor yo no te voy a hacer un cartel, un panfleto de lo que está pasando, pero de todas maneras me llega, ¿cachai? O sea, siempre los temas van a tener que ver un poco con todo lo que pasa a mi alrededor también. Somos parte de un cosmos y de un sistema. Y también, por otro lado, uno puede ir en contra de ese sistema también. Y eso también es una postura. Creo, no sé. Sí, No sé si respondí la pregunta. tengo una pregunta de Rosana Leiva, que como específica yo creo a lo expresivo. ¿Cómo logras transmitir emoción en los rostros? Pregunta. Bueno, no hay una respuesta para eso. Es más que nada trabajo, práctica de la pintura. Y hasta poder manejar el medio, conectarlo con tu cabeza, tus ojos, tu visión, y eso, pero es puro trabajo nomás, se logra con el trabajo. Y también con amor, porque la pintura y el arte es un acto de amor, no en el sentido cursi, digamos, pero tiene mucho que ver con eso. Si uno no se pone en el lugar del sillón que está pintando o trata de atravesar esa materia, qué sé yo, esa esencia, no vas a lograr evocar mucho algo como que se te llegue como una realidad, ¿cierto? Pero es práctica, principalmente. Pues tenemos a Cecilia Cafarena, que pregunta si nos puedes compartir cuáles son tus referentes en la pintura, quizás su paleta básica, los cambios en esta elección a lo largo de su obra. Mis referentes de pintura son más A mí me gusta mucho la época barroca de la pintura, que es como la cúspide de este desarrollo visual y representacional también en Occidente. A mí me gusta mucho eso.
Y digamos que de ahí pues son mis referencias estilísticas y quizás técnicas también. Pero otra cosa importante de referencia es la propia vida, o sea, mi propia vida también, o sea, no podría hablar de algo que no lo siento ni lo vivo yo también. Esa es una referencia ya más allá de las cosas formales. A ver, mi paleta cada vez se ha vuelto más como antigua, siempre ha sido así muy de tonos clásicos, pero me gusta tener hartos colores, siempre tengo como 20 por lo menos en la paleta, entre colores más tierras y otros modernos que son una paleta típica, como amarillos cadmios, rojos cadmios, y también rojos, qué sé yo, tierra, rojo carmín, un poco de todo. Blanco de plomo estoy usando hace años, que es increíble. Es el mejor Como blanco. Freud. Me encanta. Como Sí, Freud. hay muchos pintores que usan el blanco de plomo porque es el más bonito realmente. Tiene un defecto, sí, que con los años se empieza como a transparentar y pierde el blanco, pero eso se puede corregir con un poco de titanio y zinc. Así que ahora podemos hacer eso. ¿Y Eso. cuál usa, el Kremnitz? Sí, el Kremlin se llama en inglés. Yo uso la marca Holland, me encanta, es la mejor marca de óleos realmente, porque he probado otros que son como los top, otros top que están como más de moda ahora, y me quedo con esos, porque son puro pigmento y aceite presado en frío, que es como lo mejor. Se seca rápido, se seca normal, no hay ningún problema. Se puede comprar en color animal acá en Chile. Sí, sí, es distribuidor de la marca, por suerte. Eso. Oye, tenemos algunas preguntas más para que a ver Ujú. si alcanzamos. Sí. Hay unas que también las fuiste contestando en el camino, pero igual la voy a preguntar porque la quiero complementar como para mí, me va a dar ese gusto. Porque hay una pregunta de Tania, dice una pregunta más técnica. ¿Para tus obras haces algún boceto a partir de fotografías? Hablábamos de eso igual, pero Sí. ¿o es algo creado en el momento de tu memoria visual? Ahora, quizá, bueno, dentro de lo que mencionabas con respecto a la pintura, y la fotografía, ¿cierto? Que si bien la fotografía como que surge a partir, ¿cierto?, de un modelo fotográfico inicial, y también habláis de que te tomabais licencia como a partir de la materialidad misma de la fotografía, cuando está el flash, cuando hay un error, cuando hay un movimiento, cuando hay un tiempo, ¿cierto?, que queda fijado y no solamente un recorte abrupto, ¿cierto? Y aparecen los enfoques, los desenfoques. Por ejemplo, ¿las fotografías las tomáis tú misma o eres capaz, por ejemplo, de valerte de fotografías de otros? ¿No tenías esa impersonalidad de la imagen? ¿Cuál es tu criterio para la elección de la fotografía idónea, por así decirlo, para el modelo? ¿Eres rigurosa con la foto también? Más o menos, no soy tan fanática ni tan extremista. ¿Cómo se llama? La mayoría de las fotos sí la tomo yo o le pido a alguien que me ayude, ¿cierto? Con el obturador cuando ya estamos como está más decidido ahí el escenario y todo eso. Pero en general, la mayoría de las veces lo hago yo porque es como que igual el trabajo de pintura es medio solitario, entonces no acostumbro a usar muchos modelos que no sea gente cercana en general, así que hay algunas fotografías que han tomado unos amigos, qué sé yo, de estas escenas festivas, en donde salgo yo, entonces, pero sí, eso, como que la mayoría de las fotos son producción de mía, que uso eso. José se habla de continuidad en la pintura en países como España. ¿Podríamos hablar de una continuidad en la pintura en Chile o de un movimiento pictórico que nos represente propiamente tal? Quizás estirar un poquito la pregunta como cuál es el presente de la pintura chilena, así que se puede hablar también desde esa generalización. ¿Cómo lo ves? Difícil pregunta. Es que Chile es un país muy nuevo, entonces nosotros tenemos la herencia de la academia, ¿cierto? En las escuelas de arte y también un poco en la cultura, impregnada aquí en la cultura artística, qué sé yo, que es bien del siglo XIX en Francia, pero lamentablemente es de la línea academicista, neoclásica, que tenía toda una teoría más como cerrada, a diferencia de los vanguardistas de la época, que eran, no sé, Delacroix,
Guiricó, que eran otros artistas, pintores más rebeldes y menos conservadores que los franceses, que eran como la academia así establecida, que es justamente la academia que se trajo a Chile también después. Entonces de ahí viene también todo ese prejuicio y ese tema con el negro, por ejemplo, de que no hay que ser negro, y eso se ha pasado de taller en taller, de boca en boca, de escuela en escuela, porque viene de esa teoría justamente del siglo XIX, de la escuela de Ingres, de Bouguereau, David, ¿ah? Claro, de todos esos pintores. Y en la teoría del color, de todo ese movimiento pictórico, estaba muy metido el tema moral, y entonces el negro era considerado como algo feo, qué sé yo, no sé, sucio, en fin. Pero entonces de ahí viene un poco esa herencia. No sé si me fui para otro lado en realidad, pero ya perdí como la pregunta. Oye, para ir Y no sé cerrando, si- porque sí, porque, bueno, estamos con la hora. yo creo que la pregunta de Erasmo, Sí, pues, para poder, porque tenemos otros ¿Tienen otra reunión? compromisos. Ya, Erasmo pregunta, ¿validas también otras formas de pintar y de expresión como pintura, vale decir, atracción y técnicas de acrílico, entre otras? atracción, no sé qué quiere ¿Atracción? decir. No, ¿No será abstracción? No, no. Abstracción, ahí está. abstracción. Sí, no es que solo me gusta la pintura realista, de hecho hay artistas, me encanta por ejemplo Mondrian, nada que ver, me gusta Rothko, que es algo abstracto. Hay algunos hiperrealistas también que me gustan, por ejemplo la obra de Chuck Close, me encanta. Cindy Sherman, que es una fotógrafa, no toda su obra quizás, pero es increíble. En fin, no solo me gusta la pintura realista, de hecho yo no miro mucha pintura realista actual, o sea, sí estoy al tanto porque es inevitable también, ahora sobre todo con las redes, uno conoce un montón de pintores, uno tiene toda la visión de lo que se está haciendo actualmente, pero también me gustan otras cosas del arte, otras manifestaciones. Sí. El expresionismo también, me gusta el expresionismo alemán, algunos, o el post-impresionismo, Cézanne, que ya se aleja un poco de la representación así figurativa, más mimética, es mucho más conceptual. En fin, sí. El acrílico no me gusta como técnica, no. Eso creo que también me habían preguntado. Sí, sí. Yo creo que ahí ya Estamos. ¿Sí? estamos. Oye, Habían hartas preguntas. sí, lo que Bueno. pasa es que también algunas estaban quizás incluidas, y una Ya. para cerrar, que más que una pregunta, quizás redondear alguna idea desde mi lado y como también en mi rol de profe, algún mensaje o como reflexión o solamente como algún comentario que le pudiera decir como a un estudiante de arte que entra con todas sus expectativas a un primer año y que tiene como todo un norte por delante. ¿Qué le podríais decir desde tu experiencia, obviamente, y como que lo que le he pasado también? Desde mi experiencia, creo que, bueno, aconsejo que si se deciden por el camino de la pintura y qué sé yo, el arte, tienen que estar súper seguros y tienen que ser, tienen que tener mucho coraje, porque igual es un camino, no es fácil. No es fácil pintar un cuadro y mucho menos meterse en el mundo del arte, etcétera, hacer una carrera, hay un montón de cosas que hay que considerar. Y bueno, eso por un lado, como decimos vulgarmente, quizás tener cuero de chancho, porque si no, no se va a poder sobrevivir. De repente el ambiente del arte está lleno de vanidad, también hay un montón de cosas que no hay que pescar, qué sé yo. También lo otro que aconsejo es que si se va a trabajar en pintura se tome en cuenta que es un oficio principalmente, que tiene historia, tiene una tradición, y que también creo que hay que tomarlo con respeto y no con frivolidad, porque la pintura también incluye meterse con la pintura, incluye meterse con la historia de la pintura y con el lenguaje visual particularmente.
que es todo un lenguaje que hay que conocer y hay que aprender, porque si no, uno no, si no, eso deriva en una verborrea visual, un relleno de cosas que no, realmente no comunica nada. Puede tener un bonito engaño a la vista, pero no, finalmente el mensaje quizás no se entiende, no es claro. Eso hay que ser muy responsable porque lo visual y la comunicación visual estamos en una época saturados de imagen y de visualidad, por lo tanto hay que ser muy responsable también en lo que uno comunica, porque las imágenes son bien pregnantes, casi siempre. Y como dice el dicho, o sea, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces los cuadros y las composiciones se tienen que macerar las ideas. Y trabajar mucho también, sobre todo eso, o sea, los maestros se hacen con puro trabajo, pura práctica, de años y años y años. También disciplina, autodisciplina, porque nadie te va a poner un horario, te lo tienes que poner tú. Y eso. Es difícil esa parte también. No sé qué más. Eso sería, Gracias. ¿no? Sí. Paz. Muchas gracias, Ofelia. Ha sido un placer. Espero volver a verte en persona algún día. Ay, sí. Está terrible esta situación. Espero también. Creo Pronto. que han sido súper buenas lecciones de pintura, tus propias pinturas y también la conversación. Así que es una clase de pintura que tuvimos de lujo. Muchas gracias, Ofelia. Ya, gracias a Sí, ustedes muchas también gracias. por estar y por acompañarnos y por todo este rato y todo el tiempo y las preguntas también. Mucha suerte en sus aprendizajes. A ti también. Luzma. Saludos, Luzma. Ya, pues. Bueno, chao, chiquillos. Entonces voy a detener.